de la mañana, momento de analizar los mercados de la mano de XTB, hoy con Miguel Momovela. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues bien, encantada de charlar contigo. Estoy viendo ahora mismo que nada más abrir mis pantallas, lo veo todo rojo, todos los índices europeos en rojo. El IBEX 35 tiene apenas 10 valores en positivo. Una mañana, teñida de ese color. Sin duda, sin duda. De hecho, los principales índices en Europa, efectivamente, como bien decíais, en negativo. Uno de los que más despunta, negativamente hablando, es el IBEX, que estaba pues en la última lectura ya con un menos 0,5%. El DAX, en este sentido, pues bueno, quizá un poquito más cerca de esa planicie, ¿no? En cuanto a cotización, pues en torno a un 0,15 a la baja. Luego tenemos al índice francés, al índice de Reino Unido también muy cerca del IBEX 35. Prácticamente todos los principales, como decíamos, en rojo. Y en Estados Unidos la tónica no es muy diferente, a excepción del Nasdaq, quizá, que tímidamente pues se quedaba en torno a un 0,2%. El resto de los índices, Russell, también el S&P 500, el Dow Jones, el índice industrial, están en rojo. Y pues prácticamente también en la sesión asiática, hasta prácticamente su finalización, estaban también los índices en rojo, a excepción del índice australiano, con lo cual el tinte o la tónica a nivel casi podríamos decir global, en una gran mayoría de casos, es de pues revalorizaciones negativas. Las referencias nos vienen en estas jornadas principalmente de Estados Unidos. Ayer conocíamos ese dato de inflación más alto de lo esperado y hoy pendientes también de la comparecencia de Jerome Powell. Efectivamente, aunque por otra parte, todo lo que tiene que ver con discursos de bancos centrales, ya conocemos cuál ha sido la tónica en los últimos, diría semanas, pero incluso también sería válido decir meses. Ya sabemos cuál ha sido la tónica, ya sabemos cuál es la principal preocupación o dónde se ha puesto el foco, sobre todo últimamente, pues en el tema inflacionista, como pues ya venimos diciendo en varios espacios anteriormente. Y al final, lo que nos cabe esperar, por otra parte, dado que no hay, a priori no hay tentativas de tocar los tipos de interés o de modificar los programas de compra de deudas, etcétera, etcétera, pues bueno, en esa dirección al menos no nos cabe esperar ninguna sorpresa, pero aún así, evidentemente, ya sabemos que este tipo de discursos pues tienen su impacto y sobre todo los mercados están muy pendientes de ello, con lo cual, pues en este caso no va a ser menos. Hablando de inflación, Miguel, también hemos conocido hoy la inflación de Reino Unido de junio, que sube hasta el 2,5%, y la que nos interesa más, ¿no?, que es la nuestra, la de España, que se sitúa en el 2,7%, su mayor tasa en 4 años. Sin duda, sin duda. De hecho, el dato que se esperaba, el dato previo, el dato que se esperaba era del 2,6%. Ha habido una pequeña variación del 0,1% al alza con respecto a esa expectativa. Y de hecho, pues prácticamente en línea con el valor anterior, que también había sido el 2,7, si no me equivoco. Con lo cual, datos desde luego que no han, en este caso al IBEX, tampoco es que le hayan causado demasiado impacto. El IBEX, pues en estos días, la verdad que está teniendo una variación bastante, casi podríamos decir aleatoria. Pasa de pues estar en cifras de revalorización positivas a estar, pues como hoy, por ejemplo, con solo un tercio del selectivo en verde. Pero bueno, es verdad que estos datos, desde luego, también eran uno de los catalizadores, o se esperaba que fueran uno de los catalizadores de la jornada, o por lo menos sí que eran un dato sobre el cual, pues efectivamente, se tenían pues determinadas expectativas. Y bueno, al final, pues la lectura ha ido no solo en línea con lo esperado, sino que ha estado por encima de lo que cabía esperar. Con lo cual, pues bueno, al final esto en algún sentido nos tiene que significar algo para el inversor. Si no es ahora, en el corto plazo, pues desde luego con el paso de las jornadas de bolsa iremos viendo qué tipo de impacto puede llegar a generar. También teníamos ayer los primeros resultados de bancos como JP Morgan, Goldman Sachs, con cifras que superaban ayer las estimaciones. Hoy le toca el turno a Bank of America, Citigroup o Wells Fargo. ¿Cómo ves el sector bancario? Bueno, pues desde luego, por una parte tenemos los propios estados financieros, es decir, cuál sea la lectura final que den estas compañías, y por otra, pues el efecto cadena, es decir,
que los resultados de ayer hayan sido mejores de lo esperado. Como mínimo, se esperaba que fueran en línea con las expectativas, estuvieron por encima, con lo cual, pues bueno, eso a nivel sectorial ya deja una antesala de crecimiento que, bueno, a poco que hoy pues tengamos algo similar, es decir, con que se cumplan esas expectativas quizá de crecimiento, pues desde luego tendremos un movimiento interesante en ese sector. Y ya que hablamos de dinero, vamos a hablar de dinero digital, porque el Banco Central Europeo anuncia hoy su decisión definitiva, si sigue adelante o no con ese euro digital. No sé cómo lo ves. Bueno, desde luego que este tipo de mensaje venga de un banco central, pues es cuanto menos sorprendente, ¿no? Y refrescante. Básicamente porque ya sabemos que su política generalmente suele ser más austera, más ligada a moneda fiduciaria, ¿de acuerdo? Pues a la moneda tradicional. Y bueno, ya el simple hecho de que estén, digamos, planteando la inclusión de un activo digital, teniendo en cuenta, pues evidentemente, la reticencia que ha habido históricamente a ello, pues bueno, sobre todo por temas regulatorios, temas de blanqueo de capitales y un largo etcétera, pues desde luego que una entidad, un banco central, en este caso lo plantee, como ya digo, es cuanto menos interesante, y sobre todo lo que entiendo llama la atención o despertará más interés es de qué manera exacta pues planean implementar este nuevo modelo digital. En nuestro selectivo, ya para ir acabando, vemos que las caídas más abultadas son las de Siemens Gamesa, Cellnex, Solaria, Acciona, Iberdrola. Exactamente. Hoy, al contrario que ayer, vemos ahí a algunas de las energéticas pues prácticamente en la parte baja de la tabla. Hay algunas que, sin embargo, no han experimentado muchos cambios con respecto a ayer, pues quizá era el caso de alguna compañía como Telefónica, quizá ACS. Sí hemos visto diferencia en el caso de PharmaMar, que ayer, por ejemplo, era de las que estaba en la parte alta de la tabla. Hoy, sin embargo, al revés, cae pues exactamente ahora con un 0,6%, más o menos la cifra con la que ayer se movía, pero al alza, eso sí. Y bueno, pues hay algunas otras compañías que siguen exactamente igual que ayer, como pueden ser, por ejemplo, IAG o Meliá, que también perdían ayer un poco con respecto a otras jornadas de bolsa. Por lo demás, el movimiento, bueno, está siendo un poquito incierto en general, podríamos decir. Sí, el sector turístico sigue sufriendo, ¿no?, por esa variante Delta que podría estar complicando las cosas. La recuperación, en cualquier caso, Miguel Momovela, ya para terminar sí o sí, que siempre digo, bueno, vamos a terminar y siempre incluyo algo más, pero, hijo, me cuesta esto de terminar las conversaciones con vosotros. En cualquier caso, ¿alguna recomendación para hoy, para este 14 de julio, fiesta nacional en Francia? Bueno, pues sobre todo viendo cuál es el panorama hoy en Bolsa Española, lo primero que nos pediría el cuerpo seguramente es ir un poquito orientándonos hacia banca, que parece que es de lo poco que se salva hoy, la banca, y quizá la parte de energía más ligada al crudo, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Repsol, CIE Automotive también. En concreto, bueno, una de las compañías dentro del sector bancario en las que más se ha puesto el foco, por razones obvias, dado que pues, es prácticamente la que más ha crecido durante este año, es Banco Sabadell. Sería, digamos, la recomendación de ahí. Pues apuntamos esa recomendación, Banco Sabadell, aquí en mi libreta, como siempre. Miguel Momovela, analista de XTV, gracias y que pases un feliz miércoles. Igualmente, gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo.